Ahora sí nos vamos al siguiente tema, cómo se decide dónde instalar una infraestructura estratégica como una data center. ¿Qué información hay que tener antes de tomar una decisión que puede impactar el desarrollo de nuestra provincia Tierra del Fuego? Hoy vamos a hablar de territorio, tecnología, datos y planificación. Nos acompañan Camila Cantero, directora de Información Geográfica, y Víctor Wisniuk, ingeniero pesquero y técnico en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial. Les doy la bienvenida, gracias por su tiempo, muchas gracias por pasar por acá. ¿Cómo están? Buenas tardes, Sol. Hola, Bueno, buenas tardes. muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy grande a la audiencia que nos acompaña acá en FM Centro. Y sin duda, los tópicos que mencionás son en los que venimos trabajando. Sí. Tanto Víctor como yo formamos parte de ordenamiento territorial, que es un área dentro de la gestión provincial, que de alguna manera impulsa la integración de datos que se van generando en el día a día en la gestión pública para pensar los procesos de planificación en el territorio. Y dentro de estos procesos de planificación, una de las dimensiones o componentes que existen es la dimensión económica, ¿no? Y en el caso de infraestructuras grandes, como por ejemplo los data centers, que es un tema que hoy está en agenda y que de alguna manera también genera ciertos debates, ¿no?, alrededor de las ventajas y las desventajas de poder contar con un desarrollo de este tipo, consideramos que es muy importante tener datos validados y de calidad del territorio para poder tomar ciertas decisiones. Bien. Entre estos datos que uno puede pensar para el desarrollo y la planificación territorial, por ejemplo, conocer cuál es el estado de la red vial, Bien. Evaluando la conectividad terrestre, marítima o aérea. También el estado de la red energética, es decir, cómo se constituye la matriz energética y cómo llega la energía y en qué calidad y bajo qué niveles de consumo en nuestras ciudades. Bien. Por otro lado, también qué tipo de recursos hidrográficos contamos para abastecer ciertas demandas energéticas. Y así como esos datos, un montón de otra información que ayuda a poder evaluar y conocer mejor el territorio. Bien, cuando hablamos de data center, ¿qué variables tenemos que tener en cuenta? En principio, bueno, poder identificar grandes predios o lotes donde se puedan localizar estas infraestructuras que movilizan no solo gran cantidad de cables, de personas y también de mobiliario, sino, por otro lado, de alguna manera que eso tenga cierta inserción en la comunidad. Entonces, no solo cuestiones de infraestructura, como mencionaba recién, la red vial, la red energética, la hidrografía, la identificación de potencialidades en el uso del suelo. Digo, no todos los territorios están preparados para determinado tipo de desarrollo de actividades, sino también a qué población va a afectar, ¿no? De qué manera la matriz energética va a poder abastecer el consumo que generan los data centers. Y por otro lado, qué tipo de valor agregado en términos de empleo puede generar. Y para eso los datos poblacionales son importantes. Bien, a mí me gustaría saber, Cami, qué riesgos existen cuando se toman estas decisiones. En principio hay que evaluar muy bien cuál es el tipo de desarrollo al que aspiramos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la comunidad para el desarrollo, para el progreso de sus ciudades, de su provincia? Bien. Entonces acá es muy importante que cualquier tipo de decisión que se tome en términos económicos esté basada en los datos que se construyen desde el territorio, ¿no? Uno no puede planificar o no debería poder planificar en términos económicos si no conoce bien cuáles son las vocaciones que tiene el espacio en términos provinciales. Si queremos, por ejemplo, favorecer el desarrollo de la actividad acuícola, es necesario poder tener determinados tipos de estudios de hidrografía, cuerpos de agua, caudales, qué tipo de seres vivos residen, cómo es la vinculación de esos cuerpos de aguas con la comunidad, si son fuentes de agua o puntos de recreación. Entonces, en esa línea, digo, si uno quiere pensar en instalar este tipo de infraestructuras, tiene que ser muy cauteloso con el tipo de criterios que va a tomar y a quién en definitiva van a favorecer estas grandes infraestructuras críticas. Bien, bueno, para que participe también un poco Víctor. Víctor, bueno, vos también tenés tu parte, ¿no? Están trabajando muchísimo acerca de lo que describía un poco Camila. Sí, bueno, más que nada, como decía ella, la idea es siempre trabajar con el tema de estandarización de los datos y de la calidad de los mismos. Entonces, cuando uno quiere hacer algún tipo de este análisis, cualquiera sea, ya esos datos pueden comunicarse entre sí mucho más fácil, ¿no? No tengo que estar yendo o área por área o con la fuente del dato a buscarlo y hacer tipo este análisis, sino que
al ya tener un mismo estándar y todos estar iguales, se pueden contrastar este tipo de datos que hablaba Cami, mucho más fácil, ¿no? Entonces nuestro aporte es más que nada en ese sentido, disponibilizar estos datos y que tengan esta calidad y estos estándares como para que se puedan realizar este tipo de análisis. Bien, ¿qué tipo de datos se pueden cruzar entre ustedes? En el área trabajamos con adhesiones, entonces las diferentes nodos que se adhieren a la IDE son los responsables de los datos que genera cada área, ¿no? Entonces, al participar vos publicás esos datos y a la vez podés consumir todos los que van publicando las diferentes áreas. Entonces, cada área de la que esté adherida va a disponibilizar sus datos ahí, ¿no? Por supuesto, es un gran trabajo en conjunto. Exactamente. Es mucho trabajo. Nosotros estamos del 2016, desde la gestión pública provincial, traccionando esta comunidad, este organismo que se basa a través del aporte de los distintos representantes de cada una de las áreas del Estado provincial, pero también de las universidades, de las entidades científico-técnicas, de las áreas municipales, asociaciones civiles, sector privado, que tienen como fin último poder disponibilizar datos, que estos puedan cruzarse, integrarse y también que sean de fácil acceso, ¿no? Y que uno no tenga que estar apelando al contrabando de información o a tener que tocar puertas para conseguir un dato que el Estado lo tiene, lo genera y lo disponibiliza a través del formato de dato abierto. Y en ese sentido nosotros entendemos que es muy importante que toda la ciudadanía pueda conocer su territorio a través de los datos que se disponibilizan en el geoportal de la infraestructura de datos espaciales. Bien, ¿por qué consideras que es importante que todos tengan que conocer los datos del territorio? Creo que es fundamental porque uno no solo tiene cierta identidad con respecto al lugar donde vive, no necesariamente uno tiene que nacer para tener cierto amor por el territorio, sino que en definitiva nuestra vida cotidiana está sujeta a las condiciones geográficas de los lugares donde estamos, ¿no? El clima, la topografía, la distribución de las actividades económicas, y de alguna manera eso impacta nuestra vida cotidiana, forma parte del desarrollo económico de nuestras comunidades. En ese sentido, poder acceder, por ejemplo, a conocer dónde están los centros de montaña, poder pensar las actividades recreativas a través de la disposición de senderos, dónde tengo el centro médico más cercano. Es toda información que quizás en Internet la puedo encontrar de manera dispersa, pero una de las virtudes que tiene contar con un geoportal es que tengo toda esa información centralizada y puedo evaluar mi ubicación en relación a los lugares que me interesa conocer. Por supuesto, y si nos vamos a la inteligencia artificial, ¿puede detectar algunos escenarios que puedan pasar? Y bueno, ahí como hablábamos antes, así como para hacer este tipo de análisis necesitas una cierta calidad y estándares. También en la inteligencia artificial, tanto como en la ciencia de datos, se dice un dicho que si entra basura, sale basura. Entonces, este tipo también de modelos que se puedan realizar va a depender mucho de los datos que yo tenga de entrada para poder entrenar estos algoritmos. Entonces, también nuestro aporte de ese lado es que estos datos estén con esta calidad que mencionaba anteriormente. Entonces, después va a ser mucho más sencillo. Cualquier modelo que yo quiera entrenar o ver, realizar este análisis va a ser mucho más sencillo y va a dar resultados mucho más amplios. Por ejemplo, si yo quiero mediante imágenes satelitales detectar casas, por ejemplo, en lugares, por ejemplo, que no sé, yo primero tengo que saber qué edificios hay en un lugar y poder contrastar la imagen satelital con ya mi dato que yo tengo, primero para entrenarlo. Entonces después yo voy a ir, por ejemplo, a otro lugar que no tenga datos de ahí y con la imagen puedo ver si detecta o no esos nuevos edificios. Pero si yo no tengo ese dato real, es más difícil, casi imposible, que después me dé un análisis bien. Más allá de que haya diferentes herramientas, van a depender siempre del dato real que yo tenga del territorio, como me O sea que la inteligencia artificial estaría acompañando, porque habría que entrenarla y sumarle todos estos datos que vos decís, Víctor. Exactamente, sí. Muchas veces lo que está más en boca de todos es lo que son los modelos de lenguaje, como el ChatGPT o cualquiera, pero también tiene toda una otra rama, la inteligencia artificial, de este tipo de algoritmos de análisis que son más específicos por ahí y no están tan a la vista o no son tan llamativos, pero que sí son bastante útiles para todos estos análisis que estamos hablando. Bien, bueno, son útiles para los análisis que ustedes llevan. Recién lo dijo Camila, 10 años ya trabajando en esto. Camila, a mí me gustaría saber, y hablo un poco desde el desconocimiento, ¿no?, ¿qué lugares ocupan las instituciones como el CADIC, por ejemplo? Son fundamentales todas las instituciones que forman parte de este ecosistema. Nosotros entendemos que no solo es importante acceder al dato, sino que ese dato refleje un momento de la realidad particular
del territorio, de los espacios en los cuales nosotros vamos a intervenir. Sí. Y los decisores, ¿sí?, van a tomar mejores decisiones en la medida que haya mejores datos. Entonces, entidades como el CADIC, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Sí. la Universidad Tecnológica Nacional, que son nodos que hoy forman parte de este ecosistema, Sí. proveen no solo datos, sino que también para el desarrollo de sus actividades como las investigaciones o los proyectos de extensión, también aprovechan la disponibilidad de información que nosotros generamos. Porque si bien la infraestructura de datos espaciales disponibiliza datos, también tenemos otras líneas de intervención que tienen que ver con la generación de cartografía, por ejemplo, para pensar los planes de evacuación, para identificar las zonas de mejores potencialidades en recortes como Puerto Almanza, Ruta J, Sí. San Sebastián. Y por otro lado, también otra de las líneas que llevamos adelante tiene que ver con la formación de capacidades. Entonces, de alguna manera, ¿para qué está el dato y con qué fin se puede utilizar? Sí. Es una de las líneas que trabajamos para llevar a estas entidades y que también lo puedan aplicar. Bien, ¿consideran que estamos avanzando como provincia en el marco de los datos que se están trabajando? Sí, sin duda. Sí. Hoy podemos pensar en este recorrido 10 años atrás y tenemos un lugar excepcional, único. Hemos tendido, sobre todo en los últimos años, muchos lazos con distintas áreas provinciales que anteriormente resguardaban sus datos en sus propios gabinetes, en computadoras personales. Hoy en día pensar en la estandarización, como decía Víctor, y en disponibilizar esos datos, ya forma parte de una cultura laboral propia de los nuevos profesionales que entienden que tener la información a mano es fundamental para agilizar y para darle mayor eficiencia a la tarea pública. Bien, ¿ustedes consideran que es clave conocer los datos del territorio para decisiones futuras? Y claramente sí, obviamente que siempre, como venimos diciendo, la toma de decisiones informada con datos, Sí. ya de datos de por sí es importante. Hablando del territorio, tener este tipo de datos espaciales, obviamente va a ser mucho mejor forma de decidir si yo conozco mi territorio, Claro. viéndolo en un mapa, Sí. sabiendo qué hay en el sector que yo estoy estudiando. No es lo mismo ver una planilla o un Excel, unas tablas con datos, que ver el territorio, poder verlo bien y que esté representado de buena manera, me va a hacer a mí estar mucho más en contexto de lo que yo quiero decidir sobre el lugar donde vivo, ¿no? Bien, ustedes trabajan mucho y tienen un gran compromiso. ¿Qué notan de la comunidad? La comunidad también está comprometida en conocer estos datos, en investigar un poquito más. ¿Cómo lo ven? La comunidad siempre está, creo yo, Sí. como dispuesta y con ganas de participar en todo aquello en lo cual se lo invite a sumarse. El año pasado, después de varios meses de planificación, llevamos adelante una jornada, que fue la primera jornada de formación geoespacial que se realizó acá en Tierra del Fuego, en la cual asistieron más de 80 personas vinculadas a la temática, pero también público en general que tenía ganas de conocer qué se hace con estos datos, para qué Bien. sirven, cuál es la utilidad, la funcionalidad de los mismos. Y por otro lado, también en nuestros canales de comunicación, hoy actualmente tenemos las redes oficiales del gobierno provincial, pero también Bien. tenemos el correo electrónico. Nos contactan mucho para avisarnos si tenemos determinado tipo de información, cómo pueden hacer para acceder al último dato, Sí. o qué tipo de mapas descargables tenemos disponibles. Entonces, de alguna manera, ese es el termómetro que nosotros utilizamos para después generar distintos tipos de contenidos. Si ingresan a nuestra página web, que es id.tierradelfuego.gov.ar, ahí van a ver una serie de secciones en las cuales pueden acceder no solo a los datos que se cargan y que cargan cada uno de los representantes, sino también mapas escolares para su acceso a impresión. Y también hay tutoriales Bien. e infografías que retoman un poco el conocimiento que se genera con estos datos y de alguna manera acerca y simplifica el lenguaje de lo que se genera a nivel territorial para la comunidad en general. Bueno, esto está bueno lo que remarcás, Cami, con respecto a la página, ¿no? Y de las personas que están interesadas también en buscar un poquito más de información. ¿Cuál es la pregunta frecuente que suele ingresar? Hay muchas. Hay muchas. Sí. O la y más recurrente, que siempre es la misma. Yo creo que por lo menos la que tratamos nosotros un Sí. poco siempre de destrabar es ¿por qué tener un geoportal? ¿Por qué es importante que la provincia pueda centralizar sus datos? ¿Qué es un dato espacial? ¿No? Muchas veces lo confunden Sí. con datos vinculados al espacio interestelar. Sí. En realidad el dato espacial es todo aquel fenómeno, situación, problema o elemento que tiene una localización en el territorio, ¿no? Espacial porque está asociado a un espacio A un espacio. particularmente cartesiano, ¿no? Que se puede georreferenciar con coordenadas.
Entonces, ¿por qué un dato espacial es importante? Bueno, principalmente porque lo puedo localizar en el territorio, porque ese dato a su vez me da información del entorno en el cual se encuentra ese elemento que yo estoy analizando. Y por otro lado, porque el dato espacial es aquel dato geográfico que está disponible en la web y que cualquier usuario lo puede levantar. No es lo mismo tenerlo en una computadora, tenerlo en un registro en papel o en una cartografía, sino que ese dato pueda estar en la web y pueda ser usufructuado por toda la comunidad de usuarios, es lo que hace distintivo y le genera un valor agregado a la provincia en este momento. Bien, bueno, hace mucho que están, 10 años vos también, Víctor, estás No, trabajando. yo me incorporé recientemente al equipo, cerca de año y medio estoy. Ah, bien. También te agrego, para cerrar también lo que Sí, estábamos hablando antes, por ahí lo difícil de esto de saber qué consulta por ahí es la más complicada y lo que sí, hablaban de la comunidad, también depende mucho de que al ser interdisciplinario, tanto el equipo como la comunidad, venimos de distintas formaciones sí. y distintos, y también la comunidad es así, entonces siempre los usuarios van a estar tanto desde distintas disciplinas, ellos también consultando, como de distintos niveles. Entonces tenés por ahí usuarios que recién ingresan o que quieren consultar datos más puntuales o información ya más digerida como un mapa. Y Sí, después tenés usuarios más técnicos que van a requerir cosas por ahí más específicas de técnico y de distintas ramas. Entonces eso también es lo rico por ahí del ámbito de que nos juntamos. Por ejemplo, yo vengo del lado de la informática y Cami de la sí. geografía, que por ahí no se llegan a juntar por ahí fácilmente. Dentro de esta comunidad sí se ven muchos estos intercambios que enriquecen obviamente a todas las partes. Por supuesto. ¿Qué esperan para los próximos meses? Bueno, en principio que la comunidad siga sumando Sí, sus datos, que la base de datos que nosotros tenemos hoy en el Geoportal, que contempla más de 200 datasets, sí. se siga acrecentando, que sean datos que además sean útiles y que los procesos de planificación del territorio estén basados en estos datos. No porque los generemos nosotros, sino porque entendemos que es un insumo, una materia prima fundamental Total. para que las decisiones de acá a futuro puedan ser compatibles no solo con el desarrollo económico y los lineamientos que se esperan de la provincia, sino también compatibles con los usos del suelo, las vocaciones territoriales y el ambiente. Por supuesto. Bueno, es un placer, chicos, es muy interesante. Me gustaría que vuelvas a recordar el portal para el público que nos acompaña y que también quiera investigar un poquito más, conocer y también, como lo decía recién Víctor, son varios públicos que están interactuando para sacar información. Exacto, así que ahí si ustedes ingresan a la página que es ide y latina de e.tierradelfuego.gov.ar van a acceder a las distintas secciones donde están estos niveles de información que mencionaba Víctor, quizás para agentes o usuarios más técnicos, los datos para descargar en distintos formatos y después la cartografía, los tutoriales, las infografías y toda otra serie de novedades que llevamos adelante con la comunidad fueguina y a nivel nacional están disponibles en ese sitio web. También nuestro contacto para que nos puedan escribir si tienen alguna duda, consulta, se quieren acercar para conocer un poco más del trabajo que hacemos. También están los correos ahí citados. Bien, a disposición entonces. Si tuvieran que dejarle un mensaje al público, ¿qué les dirían? Que utilicen y aprovechen toda la información que se genera. El Estado es una herramienta fundamental para pensar los procesos de mejora en la calidad de vida de la población y por eso creemos particularmente que estas instancias, esta comunidad de la infraestructura de datos espaciales de Tierra del Fuego viene a revalorizar la función pública, sobre todo de la gente que hoy está tan menospreciado en términos del funcionario público y del agente público, ¿no? Que es el que día a día trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas en este territorio. Así que sin duda aprovechar las ventajas y los productos que se generan a partir de la inversión del Estado fueguino en estas herramientas. Bien, Víctor. Y yo por mi lado quería recalcar que si bien este tipo de datos y también de sistemas, nosotros lo usamos en el día a día, aún dándonos cuenta o no, por ejemplo, como con el GPS, con Google Maps, con Sí. la aplicación que utilice posicionamiento. Está bueno también conocer que dentro de nuestra propia provincia se está trabajando en el tema y poder empaparse también de eso. Entonces estaría bueno que puedan acceder todos los que por ahí no nos conocen aún. Bueno, me gusta eso de resaltar que se está trabajando en la provincia en esto y es muy importante. Chicos, un placer entrevistarlos. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Sol, un saludo a todos.